Y estoy aquí con un hombre que no requiere de presentación, Francisco Martín Moreno, como siempre. Estuviste conmigo en el primer programa, estamos juntos en el 100. Así es, Pedro. Y yo espero que estemos juntos en la vida. Y en el número 1.000.000 también. Pues mira, quién sabe dónde nos lleve la vida, pero ahí Así estaremos es. juntos. No, eso te lo puedo garantizar. Ya llevamos mucho tiempo recorriendo este camino. Así es. Oye, bueno, pues mira, fundamentalmente yo quería hablar pues del tema de temas, el que tú estabas abordando en este momento, ¿no? Y yo te diría que veo aquí varias coyunturas. La primera, que si la decisión de la Secretaría de Educación, bueno, pues es efectivamente un acuerdo con la no es la conferencia, la coordinadora, perdón, nacional de trabajadores de la educación. Con la coordinadora, bueno, pero no es cierto, Pedro. O sea, no es cierto, porque podrían haber negociado de manera muy indigna, por supuesto, podrían haber negociado que los estados de Chiapas, el estado de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, bueno, pues que digamos, ahí no se practicaba la evaluación. Pero la medida viene en todo el país. O sea, no es un problema con la coordinadora, es un problema nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está haciendo el PRI, dentro de sus típicas estrategias sucias y maquilladas, turbias, sucias, desasiadas, sí, es llegar a un acuerdo con el Magisterio Nacional, no con la coordinadora, para decirles, no se preocupen, no va a haber evaluación siempre y cuando todos voten por el PRI el domingo. Entonces no tiene que ver con la coordinadora, porque la coordinadora le pueden haber dicho, bueno, está bien, en estos 4 estados, si tú quieres ya no va a haber evaluación. Estaría fatal, pero bueno, hasta ahí. No, pero el problema es nacional, es con el Sindicato Nacional de Maestros. Siempre, no va a haber evaluación siempre y cuando voten por el PRI el domingo. Y esto me parece de una indignidad, Pedro. Absoluta. Y estamos hablando de un gobierno pusilánime, cobarde, artero, no se vale, en fin. Pero bueno. Taimado, sí. Y sobre todo cree que nos estamos chupando el dedo, ¿no? Eso también tiene su chiste. Yo quiero señalar, y lo he hecho puntualmente, que en Gobernación, quien realmente en este momento está tomando las riendas de la negociación, y es el responsable, se llama Luis Miranda, que es un hombre que viene de carrera con Enrique Peña Nieto desde Atlacomulco, desde los primeros gobiernos, ahí con Arturo Montiel, ahí estaba Luis Miranda. Él pretendió ser alcalde de Toluca, perdió, es un hombre impopular y es una persona, yo no entiendo cómo lo tienen como operador político, pero lo tienen como operador. Lo tienen como operador político, y bueno, tiene una consecuencia seria, Pedro, porque no perdamos de vista que el Instituto Nacional de Evaluación es un organismo autónomo, y como tal, la Secretaría de Educación no tiene ninguna facultades para decir si va o no va a la evaluación. Esto corresponde al Instituto Nacional de Evaluación. Sí, si tú estás pasando por encima de un organismo autónomo como es el INE, lo que vas a hacer después vas a pasar por encima también de la autonomía del Banco de México. O sea, este es el precedente que vamos a sentar. Vas a ignorar el trabajo que le costó a este país llegar a tener organismos autónomos que no dependan de ninguna manera. Eso es muy importante, eso que está diciendo, es importantísimo. Bueno, es un atropello, y entonces, claro, tú lo ves en los periódicos hoy, le están advirtiendo al presidente, tienes 8 días para revertir la medida. ¿Cuándo habíamos visto que un organismo de ninguna naturaleza amenazara públicamente al presidente de la República? Sino, tienes 8 días, te conmino a que des marcha atrás a esa decisión, porque después de 8 días vamos a tomar las medidas conducentes. Claro, además tienes 8 días porque es ilegal lo realizado. Es ilegal, pero el juramento del artículo 87 de la Constitución dice, protesto guardar y hacer guardar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen, o que la patria me lo demande. Claro. Pues en este momento, tú y yo somos la patria. Y se lo demandamos. Y la acción emprendida y anunciada por la Secretaría de Educación Pública es anticonstitucional. Por supuesto. Con todas sus letras y en mayúsculas. Así es, y el presidente juró guardar la Constitución. Entonces yo creo que estamos en un predicamento muy serio, Pedro. Y a mí estas cosas son las que me gusta platicar contigo, porque como lo hemos hecho en varias conferencias con speakers de México, bueno, pues esto me fascina, porque el chiste es poder dar una explicación
de por qué llegamos a esta situación. Hay que ver cuándo comienza esto. Esto comienza con el gobierno del presidente Calles, cuando su secretario de Industria y Comercio era Luis N. Morones. Empiezan a crear todos estos organismos y a aglutinar a todos los sindicatos. Quien lo consolida, por supuesto, es Lázaro Cárdenas, que es el principal destructor de la economía mexicana del siglo XX. Él es el que crea, por ejemplo, pues el sindicato. Él crea el sindicato de electricistas, no crea el de maestros, aunque son los antecedentes, el de maestros ya lo crea Ávila Camacho, pero todos estos organismos son los que empezaron a secuestrar al gobierno, porque con tal de que se quedaran apaciguados y tranquilos, les daban una canonjía tras otra canonjía, al extremo de que el 65% del patrimonio de Pemex era el pasivo de los trabajadores de Pemex. O sea, es algo verdaderamente insólito. Y ahora entonces, ¿qué sucede? Que un sindicato tiene secuestrado al país. ¿Cuál? El sindicato de maestros. Tiene secuestrado al presidente de la República, cosa que nunca había pasado. Cuando estuve ahora en Oaxaca, Pedro, hace como un mes, me decía un funcionario que hay 2,000 policías en Oaxaca. Y son prácticamente 82,000 maestros. Antes nada más eran 70,000, pero ahora con todas las prebendas que le ha dado el gobierno federal y las que le ha dado también Gabino Cue, pues ahora son 82,000. ¿Cómo supones que 2,000 policías van a poner en orden a 82,000? Es imposible. Entonces, ¿cuál es mi último argumento de benevolencia hacia todo esto? Que si el presidente de la República tomó esta decisión con fines electorales, me parece absolutamente reprobable, pero entendible. Quieres que gane tu partido, aunque sea un cochinero, lo entiendo, lo razono. Ahora, si después de las elecciones el presidente de la República y Miranda y quien sea no ponen orden en el país, esto se nos va a deshacer como papel mojado. ¿Será después de las elecciones o tendrá que ser en su momento? Es decir, esa es para mí una disquisición. Es claro que se estuvieron esperando a este amago hasta estas fechas. Sí. Porque así vendría una posibilidad de poner al gobierno contra las cuerdas, como lo pusieron. Está bien, lo entiendo. Ahora, si pasadas las elecciones y el PRI gana con su voto duro, porque creo que así va a suceder, el PRI gana con su voto duro, a pesar de esto no toman ninguna decisión, entonces, Pedro, sí estamos en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque si los maestros dicen no va a haber evaluación y de cualquier manera vamos a ingresar al gobierno como maestros, pues los estudiantes también pueden decir, ¿y a mí por qué me vas a hacer examen de admisión? O sea, el mismo argumento que vale para uno, vale para el otro. Entonces, claro. ¿Qué queremos? ¿Una huelga estudiantil en contra de los exámenes de admisión? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Lo que hace falta, según mi punto de vista, Pedro, es que si el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado, es el momento en que lo ejerza después de las elecciones. Y que diga, bueno, vamos a mandar, no sé, 100,000 policías federales, 200,000 policías federales a Oaxaca, y vamos a poner orden, y vamos a decirles, tienen ustedes 24 horas para limpiar la plaza, y el que se ponga enfrente, pues a la cárcel, y con gas lacrimógeno y con lo que haga falta, porque quien tiene el uso y el monopolio de la fuerza pública es el Estado, y o lo ejerce, o lo van a ejercer otros, porque los vacíos de poder siempre los va a llenar alguien, y en este momento el vacío de poder lo está llenando la coordinadora, Pedro. En una casa, en una familia, en un hogar, la firmeza es lo primero que se agradece en una familia. Si no hay firmeza, no hay mando, y si no hay mando, no hay conducción, y no hay rumbo, y no hay nada. Se pierde la brújula. El primer obsequio que le dan unos padres a sus hijos es la firmeza. Vamos a extrapolarlo a un país. Lo primero que le tendríamos que agradecer a un gobierno es que hubiera firmeza. ¿Y firmeza qué es? Firmeza es decir, esto es lo estipulado en la ley y esto es lo que yo cumplo y hago cumplir, guardar y hacer guardar. Exactamente. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero no se puede entrar en una negociación turbia, tibia, amañada, gandalla, que eso es justamente lo que en este momento está pasando cuando el gobierno se encuentra contra las cuerdas ante un proceso electoral por venir. ¿Qué puede haber ahí? No solamente una negociación para que haya una pacificación relativa que es ficticia, sino que también pudiera haber ahí un paquete interesante de votos que pudieran estar tratando también de negociar. Es exacto, bueno, y me parece evidente, pero en política, Pedro, si tú no ejerces el poder, hay un tercero que lo ejerce. Lo va a ejercer siempre. Y no te va a convenir, ¿eh? Por supuesto que no.
Y bueno, miren, ahora que estamos aquí bajo el cobijo de Speakers México, quiero decirles que ya en algunas ocasiones Francisco Martín Moreno y un servidor nos hemos presentado de manera conjunta en algunos foros, en algunos sitios, y la hemos pasado muy bien, porque hemos hablado directamente con la gente, que es finalmente el por qué nos dedicamos también a dar conferencias como una forma de vivir, y creo que esta es una parte de nuestra carrera que nos ha venido a dar grandes satisfacciones. Sobre todo, Pedro, ¿te acuerdas que estuvimos en Guadalajara en una reunión? Había más de 1000 personas, ¿te acordarás? Muy bien. Speakers México lo organizó, fue muy bueno, y ahí sobre todo pudimos platicar, pues tú como experto en política, pues diste puntos de vista muy valiosos, y a mí me tocó dar la parte histórica, para decir, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación? O sea, nosotros somos consecuencia del pasado, ¿no? Si Freud decía infancia es destino, bueno, ¿cuál es la infancia de este país para poder entender el destino de este país? Y nosotros por eso es importante que habláramos, imagínate, por dar un dato, ¿no? Si a Moctezuma Xocoyotzin no se le podía ver a los ojos, no, era imposible, bueno, y quien se atreviera, ¿para qué te digo? No, ya no digas hablar, verlo a los ojos. Cuando pasaba el Tlatón tenías que bajar la mirada. ¿Dónde empezó el deterioro? Bueno, claro que se fue disminuyendo, pero quien realmente desquició la investidura presidencial fue el presidente Fox y su señora. Ellos desquiciaron todo este respeto que había tradicional hacia la figura presidencial, y de ahí para abajo, ¿verdad? El deterioro de la investidura ha sido bien serio. Por eso es importante ver qué pasó con los tlatoanis, con los caudillos, con los caciques, con los jefes máximos, con los jefes constitucionales, con los presidentes, con el jefe máximo, es decir, toda esta evolución de las figuras políticas hasta llegar a nuestros días. Sí, y en nuestros días que también la propia figura presidencial se ha encargado de desfigurarse a sí misma. Sí, de lastimarla seriamente. Seriamente, las casas blancas y este tipo de procesos desafortunados para México, no, fíjense, ni toda la fuerza de la sociedad, ni toda la fuerza completa de la sociedad han podido dilucidar algo tan sencillo como es la casa que habitarán los que hoy mandan en este país. Así qué triste, ¿no? Qué serio, qué preocupante. Qué preocupante que así sea. Pero, después de todo, aquí estamos con ustedes. Y ¿cuál es tu Twitter para que te inunden? Es @FMartinMoreno. @FMartinMoreno. Y el de Speakers México, @Speakers México. Ahí está Luis Valls y todo el equipo de trabajo, que ha sido extraordinaria su labor, haciendo no solamente de esta una actividad profesional, sino de esta una misión de comunicación con lo mejor del talento de este país a través de esta organización que se ha consolidado en un mercado fundamental en el pensamiento y en la opinión de muchos mexicanos organizados. Y esto no es un asunto menor, por el contrario, es parte de la base de lo que hoy es la nueva conciencia de este país. Gracias, como siempre. Gracias a ti, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos en la República Mexicana. Decirles sobre los 100 programas que llevamos. Omar López, muchas felicidades, esperamos sean muchos más, pero muchos más años. Piros Zulas, felicidades, Pedro. Se te ha extrañado mucho en la radio, a seguir luchando por este país que a veces parece se nos cae en pedazos. Adi Eyo dice, felicidades, Pedro, a tu equipo, y a seguirle. Hay mucha tela. Mauricio Aguirre, felicitaciones, querido Pedro, cumples un deber patriótico, informar y formar opinión. Felicitación, la extiendo a Francisco y a todo el equipo. La coordinadora, Roberto Rosas, es inconstitucional quitar el examen de evaluación, lo que decías. Jet 1020, Pedro, son tiempos de elecciones, el PRI y el ex-PRI se ven perdidos, luego entonces vengan las negociaciones en beneficio del voto para el PRI, eso es querer a México. Marta Garza, entre más ignorantes, más sumisos, manipulables y sometidos. Sar Katzik dice, deberían desaparecer la sección 22 y ahí habría un ahorro de impuestos desperdiciados en gente floja y sin aspiraciones. Stephanie Valerio,
tantos pluris tan cerca del poder y tan lejos de los ciudadanos, pero para cobrar sueldo, ahí sí hacen fila. Es parte de lo que usted piensa en esta emisión de este medio digital que está para pensar con ustedes en una revolución de aquí arriba del intelecto. Gracias, Francisco, de nuevo cuenta. A ti, Pedro. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos con más información.